Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Esperando que la gracia y la paz del Señor gobiernen sus corazones y el mío, y que en esta oportunidad que tenemos este tiempo de meditación en la palabra podamos aprender y disponernos también para lo que el Señor va a enseñarnos a través de este video, a través de la exposición de la palabra. Vamos a continuar con esta serie de mentiras que los cristianos creen. Pues he recopilado algunas inquietudes que sé que tal vez algunas personas piensan a nivel general que son creyentes y que de pronto nos dejamos engañar por ciertas ideologías, por ciertas inquietudes, por ciertas cuestiones que asaltan nuestra mente y que pueden llegar a desviarnos de lo que es el propósito divino. Entonces hoy traemos una enseñanza acerca de qué tal es mi tiempo con Dios. No necesito un tiempo a diario con Dios, no necesito leer la palabra, simplemente me congrego el domingo y no hay problema. Vamos a examinar lo que dice la palabra acerca de este tema. Pero antes vamos a orar. Padre, a ti damos gloria y honor. Gracias por la bendición que nos permites de estar aquí expuestos ante tu palabra, ante la escritura, sabiendo que es viva, que es eficaz, que es importante lo que tú nos has comunicado a través de tu escritura, de tu palabra, Señor, y ayúdanos a comprenderla de la mejor claridad, de la mejor forma, Padre. Oramos dándote a ti las gracias, en Cristo Jesús oramos, amén y amén. Bueno, amados hermanos, entonces voy a compartir aquí mi pantalla y vamos a examinar ese tiempito que el Señor nos permite, desmintiendo esto que no necesito un tiempo a diario con Dios. No necesito, son mentiras que los cristianos creen. Muchas personas caminan porque en la vida cristiana creen en Cristo y dicen, no, pues yo me congrego, yo voy a la iglesia y con eso estoy bien. Pero a diario no estamos meditando en la escritura. A diario pretendemos pasar por alto, nos ocupamos ya sea con el trabajo, estudio, cosas por hacer en casa, y pasamos por alto un tiempo de meditación en la palabra, un tiempo de detenernos, orar al Señor, un tiempo de detenernos y decir, Señor, por favor, háblame. Queremos conocer y pretendemos conocer la voluntad de Dios, pero no leemos nuestras Biblias. Queremos saber qué decisión tomar, pero no leemos la Escritura. Queremos conocer más a Dios, pero no leemos la Biblia. De manera que lo que primeramente necesitamos entender es la importancia de la palabra. Entonces muchas personas manifiestan ser creyentes, manifiestan ser hijos de Dios, pero no pasan ese tiempo a solas con el Señor en la Escritura. Cosa que realmente vamos a mirar a la luz de la palabra, lo que nos dice acerca de, primeramente, la importancia de la Escritura, y vamos a ver también la utilidad de la misma palabra. Entonces, vamos a meditar en un par de pasajes. El primero que quiero invitarles está en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dicen de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que tenemos aquí es un pasaje que tal vez no lo sabemos, lo hemos memorizado, pero que es bueno siempre, y el apóstol Pablo siempre decía, a mí no me es gravoso, no me duele siempre enseñarles las mismas cosas. Y bueno, es un pasaje que para muchos ya es bastante conocido, bastante predicado, y que bueno, vamos a extraer algunas cosas. Lo primero es entender que la palabra, la Biblia, es inspirada por Dios. Es importante, es un mensaje supremamente importante porque trasciende y viene de Dios mismo. Es inspirado, soplado, respirado, guiado por Dios, y es el único mensaje que tiene este carácter. Puedes leer biografías, tú puedes leer novelas, tú puedes leer premios Nobel, pero ninguno de ellos será inspirado por Dios. De manera que cuando nos exponemos frente a la Biblia estamos en una comunicación directa con Dios. Ahora, Dios dejó la escritura, y bueno, no voy a ahondar mucho en el tema de la inspiración divina, será tema para de pronto otro tiempo de meditación aquí, pero vamos a ver la utilidad. ¿Por qué es útil la escritura? Porque nos enseña. Ah, qué chévere, nosotros vamos en tiempo escolar, 11 años, colegio, y siempre hay alguien que nos está enseñando, que nos está instruyendo, que nos está aportando conocimiento a cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña. Y cuando miramos
amplitud de cosas que nos puede enseñar Dios a través de la palabra abarca todo el conocimiento que tú y yo necesitamos. A pesar de no ser un libro científico, pero nos comunica desde una perspectiva teocéntrica muchas cosas científicas, a pesar de que no es un libro, digamos, de aspecto antropológico que habla del cuerpo humano y todo eso, pero nos da muchos principios acerca de las materias de la matemática, principios de ingeniería, principios de química, principios de biología, y la Biblia tiene una riqueza para enseñarnos. Y Dios nos enseña, Dios nos capacita y nos dice, mira, a través de la escritura le podemos conocer. Entonces, Dios nos enseña a través de la escritura, pero también nos redarguye. Esa palabra redarguir no es ninguna enfermedad ni nada, sino significa, es como llegar a un convencimiento, como que llega a nuestro corazón y nos convence de lo que estamos haciendo mal. De manera que la palabra tiene esa particularidad de que puede penetrar hasta lo profundo de nuestros corazones y enseñarnos lo que estamos haciendo mal. Como cuando nuestros padres nos llamaban la atención por una actitud, por una acción que cometimos mal y que nos damos cuenta y nos convencen con argumentos, haciéndonos preguntas, tal cual como Dios lo hizo allí en Adán, en Edén, perdón, con Adán, cuando le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Comiste del árbol que yo te dije que no comieses? Cuando estaban allí en Génesis capítulo 3, Dios también lo hizo con Caín y le dice, ¿qué es lo que has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Y Dios hace una serie de preguntas y que esas preguntas van calando en el interior del ser humano y lo van redarguyendo de su pecado. Lo mismo hace la palabra de Dios con nosotros, nos redarguye, nos va llenando de argumentos hasta el punto de convencernos de nuestro pecado. Pero también no se queda simplemente en que nos enseña, sino que también nos redarguye, pero también nos corrige. Imaginémonos el camino, un camino derecho, pero cuando está torcido, cuando nos hemos desviado del camino, es cuando necesitamos enderezar. Y eso habla de la corrección. La corrección es enderezar lo que está torcido. De manera que, mira, la palabra nos enseña, nos convence de nuestro pecado, pero también está ahí para enderezarnos hacia lo que Dios quiere que nosotros andemos. Lo siguiente que vemos aquí también de la utilidad de la palabra es que nos instruye en justicia. Sabemos que lo bueno y lo malo están en este mundo y la autoridad moral es Dios y la palabra nos instruye hacia lo que es el carácter santo de Dios, el carácter bueno de Dios. De manera que cuando nosotros tenemos la autoridad moral de Dios, la autoridad moral de la palabra, entendemos qué es lo que Dios quiere. Entendemos qué es lo que Dios quiere que obremos en cierta circunstancia. Y esto aplica para muchas de las cosas cotidianas que nosotros vivimos, para todas las cosas que vivimos. Normalmente es así. Si tú vas caminando por la calle y tienes un papelito y lo botas al piso, y tú dices, botar al piso, a la calle, basura, ¿está bien o está mal? Y vamos a la palabra y la palabra nos dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. De manera que nosotros, la palabra viene a nuestra mente, nos enseña que lo que debemos hacer. No me arguye, estás botando un papel, Daniel, eso está muy mal. Así que nos corrige y yo alzo mi papelito y me instruye en justicia, me está diciendo, tienes que hacer lo bueno. Entonces yo boto mi papelito a donde corresponde, en una caneca de basura, me lo llevo para mi casa y lo boto. De manera que la palabra no simplemente nos enseña, nos convence, nos endereza el camino, sino también nos dice cómo debemos obrar, cómo debemos andar. Entonces, es la utilidad de la palabra y podríamos ahondar un poco más en las palabras y pues queda de tarea también para cada uno de nosotros. Pero Dios también tiene un propósito y el propósito está plasmado también en este mismo texto bíblico. Mira lo que dice el versículo 17. ¿Cuál es el propósito de la escritura? ¿Cuál es el propósito de la palabra en nuestras vidas? A fin, y ese a fin nos expresa ese propósito, de que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo, sea maduro, que no le falte absolutamente nada. ¿Y cómo es ese hombre perfecto, maduro? Es un hombre que dice el versículo 17 que tenemos en la pantalla, enteramente preparado para toda buena obra. Nos quejamos de creyentes que no crecen, iglesias inmaduras, iglesias que hay muchas peleas, muchas divisiones, creyentes que dice el escritor de la carta a los hebreos que debiendo ser ya maestros, tienen y es necesario que sean enseñados en los primeros rudimentos, en las cosas básicas de la palabra.
¿Por qué? Porque no son creyentes maduros. ¿Y por qué no son maduros? El propósito de la escritura es que nosotros maduremos. Entonces, cuando nosotros vemos y entendemos que el propósito de Dios al dejarnos la palabra, entender su utilidad, es que nosotros seamos perfectos, completos, maduros. De manera que la exposición ante la palabra nos ayuda a madurar, la exposición ante la palabra nos ayuda a crecer, la exposición ante la palabra nos ayuda y nos anima a crecer espiritualmente. Pero si un creyente dice, pues no necesito pasar un tiempo devocional con el Señor, eso lo dejo solo para los domingos, que voy a la iglesia y la Biblia está simplemente en la biblioteca, se desempolva el sábado en la noche, se empaca en una maleta y se lleva el domingo a pasear al edificio donde nos congregamos. Tristemente, seremos creyentes, si estamos con esa actitud, creyentes que no vamos a crecer espiritualmente, creyentes que vamos a estar inmaduros, creyentes que no vamos a estar preparados para toda buena obra. Pero cuando nosotros entendemos la utilidad de la escritura, entendemos que es inspirada por Dios, entendemos que mira para todo lo que nos sirve, nos enseña, nos redarguye, nos instruye, nos corrige, es muy útil. De manera que nosotros vamos a estarnos exponiendo frecuentemente en ella, frecuentemente ante la escritura, y así mismo vamos a ir madurando y creciendo. No vamos a tener madurez si no estamos en la palabra. No vamos a crecer espiritualmente si no estamos en la palabra. Y nos volvemos dependientes a veces de otras personas. Podemos volver dependientes de las prédicas que escuchemos en internet, de las prédicas que atendamos los domingos, cuando nosotros no aprendemos a leer la escritura, a meditar en ella, a pasar tiempo en la escritura. No vamos a crecer. Y qué triste es cuando una persona no crece. Trabajamos con jóvenes en la congregación y en la pandemia, en la época de la pandemia, dejamos de verlos durante un buen tiempo. Y cuando llegaron y los encontramos de nuevo, decíamos, wow, cuánto ha crecido este chico. Mira cómo está de grande. Y a los chicos, y pues, prácticamente y a todos nos encanta que nos digan, cuando éramos niños y jóvenes, uy, cuánto has crecido. Mi hijo que tiene corta edad, le encanta y le fascina y le digan, uy, cómo has crecido. Y tenemos una tablita en que le estamos midiendo paso a paso cada mes cómo va su crecimiento. Y ellos se emocionan mucho con el crecimiento. ¿Y qué tal nosotros? Si no estamos creciendo espiritualmente, nos vamos a quedar unos enanos espiritualmente, una corta estatura espiritualmente hablando, de manera que Dios quiere que crezcamos, nos anima a que crezcamos, nos ha dado todos los recursos para crecer y el recurso más importante es la palabra. Ahora, notemos otro texto bíblico que nos habla también de la utilidad de la palabra. Miremos, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, otra cosa que nos sirve en la escritura es para renovar nuestra mente. La Biblia nos manda a no conformarnos, no amoldarnos al pensamiento de la mayoría, al pensamiento del mundo, sino que necesitamos transformarnos. ¿Cómo nos transformamos? Renovando nuestro entendimiento, o sea, que nuestra mente sea renovada, sea cambiada. ¿Cómo nos renovamos? A través de conocer la buena voluntad de Dios, que la podamos comprobar, que podamos decir en la Escritura, nos dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y que nos venda el mundo? Y escucho una canción cuando salgo y voy de pronto cerca a una tienda o también en algunos vehículos en los que he montado de personas que no temen al Señor, hay una canción de música popular que habla del soltero y que qué chévere es el soltero, que nadie tiene que dar cuentas, que nadie le mira el celular, que llega cuando quiere, que se acuesta con cualquiera. Y para el mundo el estar soltero y no dar cuentas, no tener familia, no tener una esposa es bueno. Pero nosotros vamos a la escritura y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Para Dios el matrimonio es algo, un vínculo superior, un vínculo exaltado porque nos refleja Cristo y la iglesia. Mostramos el evangelio a través del matrimonio. Pero para el mundo es mejor no comprometerse y estar solo. Notemos cómo hay una cantidad de ideas así que el mundo nos dice, esto es bueno, pero la escritura nos dice, esto sí es lo que es bueno. Entonces nosotros lo comprobamos, nuestra mente es totalmente renovada cuando yo me estoy exponiendo y compruebo cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De manera
que si yo no estoy en la escritura, ¿qué va a acontecer conmigo? Primero, me voy a moldar al mundo. Voy a estar pensando como la mayoría. Que vienen ideas del feminismo, que vienen ideas del machismo, que doctrinas de ideología del género. Yo voy a ir adoptando todo esto. ¿Por qué? Porque yo como creyente no me estoy disponiendo ante la palabra, no estoy renovando mi entendimiento, no estoy renovando mi mente a la luz de la palabra. De manera que todas las ideologías, todas las cosas van a venir a mí, yo las voy a filtrar y voy a decir, sí, no hay problema en eso. Y me voy a ir acomodando, cosa que Dios no quiere que hagamos, sino que vayamos a la Escritura y veamos en el diseño divino, en el plan de Dios, cuál es la buena voluntad de Él. Entonces, una de las cosas para que nos sirve la Escritura y ese tiempo a solas con el Señor, en la palabra, en la oración, es para renovar nuestra mente. Entonces, que nosotros como creyentes podamos estar en la Escritura es supremamente importante. Nos va a dar crecimiento, nos enseña, nos instruye, nos corrige y también renueva nuestra mente. ¿Será importante entonces pasar un tiempo a solas con el Señor? Lo consideramos y sabemos que es importante, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué sacamos excusas y pasamos días sin leer la Escritura? Tenemos que hacer un alto y crear un hábito de disciplina, de sentarme y decir, este tiempo va a ser a solas con Dios, voy a cerrar la puerta de mi habitación, voy a meditar en la Escritura, voy a leer una porción, voy a orar, cero distracciones, cero celular, y voy a enfocarme a tener una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque considero que es importante. Si entiendo que es importante, lo voy a hacer. Si considero que no es importante, va a pasar a un segundo plano, porque es más importante mi trabajo, porque es más importante mi entretenimiento, porque es más importante mis videojuegos, porque es más importante el partido de fútbol, porque es más importante esto y esto y esto, y cada uno de nosotros tendremos cosas y ocupaciones que hacer. Pero le daremos la importancia a ese tiempo con Dios cuando entendamos que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a renovar nuestra mente, cuando entendamos que a través de ella nos podemos comunicar con el Dios creador, que la escritura es inspirada por Dios y que tenemos una comunicación directa en que podemos conocer y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Entonces no tenemos excusa y creemos un hábito, una disciplina para meditar en la palabra. Que el Señor sea ayudándonos, que el Señor sea guiándonos en ese tiempito a solas con el Señor. Vamos a terminar orando. Padre, a ti damos las gracias por la bendición de este tiempo, también que nos permites conocer tu carácter, conocer también tu voluntad, oh Dios. Ayúdanos como creyentes a crecer en conocerte, a pasar tiempo de calidad contigo, Señor, en la oración, en la lectura y meditación de tu palabra, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amados, hasta una próxima oportunidad. Si ustedes tienen alguna mentira que los cristianos creemos, anótenla aquí en los comentarios y con gusto estaremos haciendo un video más adelante acerca de ello. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, podemos hacer un video de eso. Entonces, amados, hasta una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga y chao, chao.